cuando se me escapa, siento que muero. Así compartíamos la música de Diego Torres con el tema Esa Mujer. Mira qué interesante introducción para poder presentarles a, la visita que tenemos en estos momentos aquí en la radio. Esa mujer, y qué mujer, qué historia la de esta mujer, a quien obviamente es un gustazo poder recibir en el día de hoy, no solamente en la ciudad de San Lorenzo y en nuestra emisora, sino también en toda nuestra región, porque está llevando adelante una serie de charlas y de conferencias. Nos referimos justamente a Sara Winter. Sara, muy bienvenida a San Lorenzo y obviamente también a Mejor Tarde que Nunca, nuestro programa. Hola, muchísimas gracias. Es un honor estar con todos ustedes. Para aquellos que quizás no conocen la historia de Sara y obviamente para sintetizarlo, resumirla en una sola frase y luego la charlamos y obviamente la queremos escuchar de parte de tu propia boca, Sara pasó de una vereda a la otra, de ser una feminista radical, de esas que uno habitualmente ve en las noticias, que están con el torso desnudo, llevando adelante actitudes hasta emparentadas con la violencia, puede ser. Es una manera de violencia, sin golpear a nadie, pero es una manera violenta de expresarse o de dar a conocer su pensamiento. De esa vereda saltó a la vereda pro vida y hoy obviamente es una mujer que defiende las dos vidas. Es una historia, obviamente, desde el vamos, llamativa, digna de hacer una película, ¿eh? Acá vamos a hacer una entrevista nada más. Por ahora no te asustes, pero claro. Es muy interesante la propuesta. Contame un poquitito, ¿cómo fue ese cambio? ¿Cómo una persona que está en la vereda de la sombra puede pasar a la vereda del sol? Creo que para hablar del cambio es necesario compartir un poquito de mi historia. Bien, yo soy proveniente de una familia que no es muy estructurada. Tengo un hermano mayor que está metido con el narcotráfico con 16 años. Me he hecho de mi casa, yo viví en las calles, viví en la prostitución, pasé por un abuso sexual, una violación que me destruyó psicológicamente. Y cuando estaba vulnerable, en el periodo de mi vida donde estaba más vulnerable, fue cuando conocí el movimiento feminista a través de la media, del artículo, de la propaganda, etc. Todo eso, perdón, en Brasil, en tu todo país es en natal. Brasil, todo es en Brasil. Y conocí el movimiento feminista con una espectacular historia romántica, un discurso romántico que decía que se trataba de la igualdad de género, de luchar contra la violación en contra de la mujer y por igualdad. Claro. De las mujeres con los hombres. Eso era una cosa que yo quería. Yo quería cambiar la vida de las mujeres, quería cambiar mi vida, quería ser una feminista. Entonces creo que muchas chicas en Argentina están siendo engañadas por este mismo discurso romántico, están usando los pañuelos verdes sin tener la mínima idea de qué significa feminismo, que si fuimos a procurar en el Google, nos van a dar definiciones bonitas de un movimiento social, político, académico que quiere igualdad de género, pero la verdad que quiere el feminismo es romper con los padrones de género. Ya no va a haber más masculino ni tampoco femenino, ya va a haber una multitud de diferentes géneros que las personas se autodeterminan. Ese es un problema, pero bien, yo me fui para Ucrania, fui entrenada para ser feminista por agentes de la ex Unión Soviética. ¿En Ucrania? En Ucrania, me fui para Ucrania. Ajá. Y ganaba muchísimo dinero para hacer las protestas, era financiada. No estoy diciendo que todas las chicas de pañuelo verde ganan dinero a salir para la calle, pero las grandes líderes, coordinadoras de los movimientos, sí ganamos muchísimo dinero. Perdóname, ¿y cómo se convierte una chica que había sido vulnerada en la forma en la que vos describiste en un líder o en una líder de ese movimiento? Es que en Latinoamérica todavía no había una líder de protestas de calle, estas cosas, entonces necesitaban de cualquier persona. Ajá. Y yo era esa persona, pero hoy se convierten las feministas, se convierten las chicas en feministas, por ejemplo, por cuenta de la grande propaganda y de las grandes influenciadoras. ¿Quién son la clase influenciadora? Son la clase de cantantes, actrices, periodistas, youtubers, blogueras. Ustedes pueden citarme un nombre, por Seguro, ejemplo. Sí. ¿Puede decirme un nombre de alguna? ¿Cómo se llama? Jimena Barón. Jimena Barón y otras Aquí más. Aquí en Argentina sí, hay un colectivo de actrices que son todas, esas son grandes influenciadoras que las jovencitas las tiene como ídolos y quieren ser como ellas. Entonces repiten sus acciones porque quieren ser como sus ídolos. Entonces
influenciadores son la clase más peligrosa de feministas, porque ellas tienen su familia protegida, pero quieren ayudar a destruir la familia de las otras personas. Mira, por ejemplo, Victoria Donda, la más grande feminista del Congreso Nacional. Diputada argentina. Diputada, sí. Mira cómo es la vida de Victoria Donda, un símbolo extremo del feminismo argentino. Bien, es una chica que se casó con un hombre blanco, cisgénero, heterosexual, tiene un relacionamiento monogámico, no es un relacionamiento libre, moderno, es monogámica. Sí, sí. Se casó con un matrimonio tradicional vestida de blanco, muy conservadora Victoria Donda. Está abajo de la maternidad, le gusta la maternidad, amamenta a tu hija en el Congreso para hacer polémica, lucha por la maternidad. Entonces, ¿qué tiene de feminista la verdad Victoria Donda? No lo sé decir, porque la verdad es que su vida tiene una familia natural, una familia heterosexual, cisgénera, monogámica, tradicional, todo encuentra lo que lucha. O sea, para los políticos, los influenciadores, los dueños de industria del aborto, tiene su familia protegida, pero quiere destruir la familia del otro. Me decías que te llevaron a entrenarte a Ucrania. Sí. ¿Qué te encontraste en Ucrania? ¿Qué hay allá? ¿Qué es? Yo encontré muchísimos agentes de la ex Unión Soviética. Trené muchísimo para ser una buena feminista, una buena líder con el movimiento Femen y lo más violento del mundo y más mediático también. Yo pasé por un entrenamiento moral donde ellas me enseñaron, ellas y ellos también, porque hay muchísimos hombres, la verdad. Sí. No, porque es raro, hace mucho ruido. ¿Vas a entrenarte como feminista radical para manifestarte abiertamente en contra de los hombres y los que te entrenan son hombres? Los que entrenan son hombres, pero cuando son hombres de izquierda, entonces no son machos violadores, son aliados porque son de izquierda. Entonces, a eso los queremos. Sí. Una cosa muy, muy importante para aclarar es que por algún motivo a los pro vida les gusta el término feminismo radical. Yo siempre corrijo diciendo que no existe un feminismo radical. Sí, yo ya lo usé 3 o 4 veces esa expresión. Sí. Todos les gustan de poner en los flyers. Sarah Winter fue feminista radical. Mentira, yo fui una feminista, solo. Todo feminismo es radical, porque cuando decimos feminismo radical, estamos legitimando que hay un feminismo bueno. Mentira. Desde su creación, desde 1910, el movimiento feminista fue construido para romper con los padrones de género, confundir la sociedad, crear una generación de madres solteras, de mujeres confusas, romper con estos padrones de género, poniendo el hombre contra la mujer y la mujer contra los hombres. Parte de una premisa marxista de división de clases, donde no hay más la clase operaria y la clase burguesa. Ahora están en contra de la mujer y los hombres. Entonces no hay un feminismo bueno. Además, las feministas más radicales, más violentas, más terribles, no son las que están con los pechos afuera, el torso desnudo. No, son las que vesten trajes muy... son los lobos vestidos de cordero, ¿no? Sí, claro. Son las que vesten trajes, ropas muy bonitas. Las políticas, las influenciadoras, estas son las peores. La clase de las activistas son las más pobres, las más tontas como yo. Son personas provenientes de familia mal estructurada que muchas veces son violadas, son abusadas de alguna forma y que quieren venganza de los hombres, quieren venganza del mundo, quieren hacer justicia y no saben cómo. Entonces los movimientos sociales de izquierda las captan y cambia su sentimiento, convierte ese sentimiento de dolor y sufrimiento en instrumento político. Entonces una cosa que me enseñaron es que primero que la doctrina cristiana, el cristianismo es la base de la opresión de la mujer, porque está a favor del matrimonio, de la heterosexualidad, de la vida, de la monogamía, de la familia natural, y todo eso el movimiento feminista está en contra. Por eso que cuestiono qué tipo de feminista es Donda, que no da un ejemplo con su propia vida y su propia familia de feminista. Entonces, podemos decir también que desde su creación el movimiento feminista quiere separar a la mujer del hombre y que esta historia de que no, el feminismo moderno que está equivocado, la verdad que es mentira. Tenemos, por ejemplo, algunas citaciones de Valerie Solanas, Catherine McKinnon, de Andrea Dworkin y Simone de Beauvoir, que desde 1910 están diciendo que el macho es un gene, el gene Y es nada más que un gene X
deficiente, que el macho es un aborto ambulante, que las relaciones heterosexuales son todas por la mujer, debe ser considerar una violación porque la mujer no es fuerte suficiente para consentir, que todos los hombres son violadores de impotencia, incluso los niños, los ancianos. Entonces, eso es lo que dice la bibliografía feminista desde 1910 hasta 2019. Si las propias feministas de Pañuelo Verde están en negación con este aspecto, es porque ellas nunca abrieron un libro de la bibliografía feminista para leer su propia ideología. El problema estructural de las chicas de Pañuelo Verde es que creen en la propaganda, pero se toman solo un ratito de tiempo para leer lo que dice de verdad toda su ideología, estarían, tengo certeza, en contra de todo eso. Algo tan sencillo y tan básico, ¿no? Como ponerse a pensar, a reflexionar o a investigar y estudiar un poquitito acerca de orígenes, ¿no? Victoria Donda es solo un ejemplo. Podemos tomar como ejemplo Simone de Beauvoir. Hay una feria nacional de libros en Buenos Aires todos los años. El año pasado, el libro El segundo sexo de Simone de Beauvoir fue el más vendido. También, el segundo sexo de Simone de Beauvoir tiene más o menos 800 páginas con un lenguaje muy difícil. Yo tengo certeza que si salimos a la calle en una protesta de Pañuelo Verde y preguntar ¿quién ha leído todo el segundo sexo? Nadie. Es como un artificio, es un libro decorativo para poner en su Instagram, en su Facebook, en su habitación. Es un libro puro decorativo, no se leen de verdad. Seguro. ¿Qué hacía Simone de Beauvoir? La máxima feminista, ¿sabe qué hacía? Lavaba los pantalones de Sartre, que era su esposo, estaba bajo un relacionamiento abusivo, era pedófila y junto con Sartre cooptaba a sus alumnas de filosofía de 15, 16, 17 años para tener relaciones a 3. Entonces, ¿qué tipo de feminista es esa? ¿Qué hacía Frida Kahlo en México? Que es la máxima expresión de empoderamiento de la mujer moderna. Frida Kahlo era una pobre mujer que la única cosa que hizo durante toda su vida fue sufrir por amor, bajo un relacionamiento tremendo, abusivo de Diego Rivera, que además era tremendamente feo, se parecía un sapo, no sé qué Frida había en él, pero la traicionaba con muchísima mujer. El mayor deseo de Frida era quedarse embarazada, la máxima de la maternidad de nuevo, pero no podía porque ha sufrido un accidente que tuvieron que quitar su útero cuando era chiquita. Y ahora, durante toda su vida, Frida Kahlo fue una víctima de un relacionamiento abusivo, estaba adicta, estaba enferma emocionalmente y no sabía ser empoderado suficiente para salir de esta relación hasta que Diego Rivera la traicionó con su propia hermana y los hijos que ella quería tener de Diego Rivera, quien tuvo fue su hermana. ¿Qué tipo de empoderamiento es ese? Hasta los grandes símbolos feministas son pobres mujeres. Entonces, es triste como las Pañuelo Verde no conoce su propia historia. Qué locura. A propósito de su propia historia, nos gustaría poder escuchar un poquito acerca de tu historia. Yo cuando te presentaba hablaba acerca de este cambio tan impresionante. Lo trato de traspolar al ambiente que por allí la mayoría de los hombres tenemos, que es el del fútbol. Alguien que juega en River, es muy complicado que vaya a jugar a Boca y viceversa. Y sin embargo, vos jugabas para un equipo y hoy jugás para otro. Y eras muy buena jugadora en el primer equipo y hoy sos muy buena jugadora en el segundo equipo o en el equipo Provida, que obviamente te tiene, y es radio, obviamente la gente no lo ve, pero está con una camiseta celeste que dice salvemos las 2 vidas. Sí. Que, bueno, ya de por sí muestra mucho, aunque no digas nada, mientras vas caminando en la calle muestra cuál es tu postura. Claro. Contanos qué fue lo que produjo ese cambio, esa transformación, ese clic, esa necesidad de darte cuenta que los ojos estaban cerrados a algo y de repente se te abrieron. La primera cosa fue sentir falta de ayudar de verdad a la mujer. 5 años tenía en movimiento feminista y nunca vi una sola feminista a ayudar a una mujer con las manos. ¿Qué le gusta hacer a la feminista? Ganar dinero explorando a las mujeres pobres bajo violencia de verdad y hacer propaganda. ¿Qué gusta la feminista? Fiestas con mucho reggaetón, con muchas drogas, con mucho alcohol en las universidades. Eso que le gusta a la feminista, una vida libre, una vida de boliche, una vida de drogas, una vida de alcohol. ¿Cómo eso ayuda de hecho a las mujeres que están bajo violencia? Salir a la calle
con su torso desnudo, con sus pechos afuera, con un cartelito en la mano. Después de algún tiempo empecé a cuestionarme cuántas mujeres de hecho yo estaba salvando de la violencia. Haciendo eso, ¿sabe? Muchas veces en Brasil, cuando tuvimos una discusión en el Congreso sobre bajar la mayoría penal de 18 para 16 años, el movimiento feminista todo se puso en contra. Yo no entendí por qué, incluso para violación. Yo tengo la idea y defiendo esta idea con todas mis fuerzas de que una persona de 16 años sabe que no se puede violar. No es una víctima de la sociedad, no es un niño más, no es un pobrecito, sabe que no puede violar. En Brasil, con 16 años, se viola, se roba, se mata, se secuestra, se hace narcotráfico, se queda 6 meses en una casa haciendo pinturas, viendo películas, después está integrado en la sociedad de nuevo. Esto está errado. Una persona de 16 años que hace todas esas cosas tiene que ser punido como un adulto, ya sabe que no puede violar. Entonces, yo no entendía por qué el movimiento feminista estaba en contra, llamando a los violadores de reeducandos, que se puede reeducarlos, que se puede ponerlo de vuelta en la sociedad. Yo soy una víctima de violación y no me gustaría ver de nuevo mi violador en la sociedad. Me gustaría verlo por el resto de su vida en el cárcel. Eso que me gustaría. Entonces no entendía. La segunda cuestión, cuando se empezó hace más o menos unos 7 años, la discusión de género. No entendía por qué las feministas estaban empezando esta discusión de género diciendo que es posible que hombres que se ponen silicona, toman hormonas, ponen pelo largo y una faldita, que van a ser mujeres, porque toda su vida fueran tratados como son hombres. Lo que voy a decir ahora, estoy diciendo como si fuese una feminista. Ay, pero ese hombre fue toda su vida socializado como un hombre, tuvo privilegio de hombre y ahora quiere decir que sufre como una mujer. Yo no entendía eso, ¿sabe? También no entendía por qué las feministas estaban en contra de la posibilidad de autodefensa de la mujer. Por ejemplo, en Brasil no se podía, antes de Bolsonaro, registrar normalmente un arma de fuego para protección en su casa, por ejemplo. Ni estamos hablando de la calle, estamos hablando de su casa. Sí, sí. No se podía. Yo no entendía por qué. Yo soy una mujer más indefensa, no tengo fuerza suficiente para luchar contra un hombre. ¿Por qué no puedo tener la posibilidad de autodefensa? Las que no quieren, no quieren, pero las que quieren tienen que tener el derecho. No entendía por qué. Entonces empecé a filosofar todas esas cuestiones de ver que de hecho no se ayudaba ni una mujer. Yo tenía ganas de ayudar a la mujer, pero no sabía cómo. Y después de 5 años la propaganda feminista tampoco ya hacía efecto en mi cabeza. Yo también hice un aborto casi que me muero. Las consecuencias físicas y psicológicas, yo pedí ayuda para todas mis amigas feministas y nadie me ayudó. Yo me desperté después de hacer un aborto. Perdóname, claro. Quiero ir a un pequeño detalle en eso. Vos decís, yo fui a un aborto y eso casi me provoca la muerte. Sí. ¿Vos decidiste voluntariamente porque militabas en ese momento, obviamente, estar a favor del aborto o fue una consecuencia que no supiste manejar? Yo no sabía manejar, yo no sabía qué hacer, tenía 22 años, mi novio me dejó. Ese es un tema también que hablo no ahora como feminista, pero como cristiana, que los hombres necesitan ser hombres de verdad, honrar sus pantalones y asumir la paternidad responsable. Latinoamérica tiene el índice más alto de irresponsabilidad paterna. Hasta en África los varones están siendo más hombres que los latinoamericanos y asumiendo la responsabilidad de un embarazo. Entonces se fue. Y yo estaba desesperada y mis amigas me decían, Sara, tú eres la feminista más famosa de Brasil, necesitas hacer un aborto. Además, esto que está en su barriga no es un bebito, no es una persona, un ser humano, un niño. Es solo una bolsita de células, es solo un coágulo de sangre. No te preocupes que vamos a te regalar con una cosa muy especial. Y me regalaron con 4 pastillas de Cytotec, de misoprostol. La droga que se usa legalmente para hacer el aborto. Sí, sí. Yo hice un aborto y no fue legal, fue clandestino, pero fue hasta que considero con condiciones sanitarias de salud y más buenas, mejores do que en los hospitales públicos de Brasil que están falindo. Yo tuve una buena obstetra, por lo menos lo que me decían las personas que me indicaron ella.
estaba usando el mismo método que se usa dentro de los hospitales legalmente en Brasil, en la misma cantidad, y la infraestructura sanitaria de salud era muy buena en la habitación de que yo estaba, mejor do que en un hospital público. La única diferencia es que yo estaba en una cama, en un departamento y no en una hamaca en un hospital. Todas las personas me dijeron que el tema del aborto se trata muchísimo del empoderamiento de la mujer, de libertad, de hacer con su cuerpo lo que quiera. Se hablan muchísimas cosas bonitas y románticas sobre el aborto, pero ¿sabe qué no te cuentan las chicas de pañuelo verde? Es que la mayoría no saben también, porque son usadas como marioneta política. Que para tener un aborto se tiene que pasar de horas por horas y horas y horas interminables de trabajo de parto. Eso no te cuentan. Que va a doler exactamente como un parto y que vaya a tener que parir tu hijo, solo que no vaya a parir un hijo vivo, vaya a parir un hijo muerto. Exacto. O peor, pedazos de hijo, porque muchas veces no se sale íntegro el bebé, no se sale íntegro, se sale en pedazos. Eso no te cuenta la feminista. Te cuento que es un pedacito de sangre, un coágulocito, una bolsita de células, pero no te cuentan que es un hijo. Y después de me decirte eso, después de tantas horas agoniantes de dolor de parto, para mirar en el fondo del inodoro y no ver una bolsita de células y no ver un coágulo de sangre, pero ver mi hijo, ¿qué yo iría a hacer? No tiene vuelta. Yo no sentí empoderamiento, independencia y libertad. Sentí profundo arrepentimiento, rencor, culpa, odio. Me sentí traicionada. 10 días después, ¿qué más me dio de empoderamiento el aborto? El hecho de que me desperté en el medio de la noche con las extremidades de mi mano completamente duras, mi boca estaba azul, tenía un frío, estaba con fiebre, tenía una hemorragia, mi barriga estaba hinchada, olor de podre salía de mi cuerpo, se ardía como si estuviese con fuego. Y yo llamé para todas mis amigas, yo sabía que iba a morir. Llamé para todas mis amigas feministas pidiendo ayuda, 7, 8, 9 de ellas. Y ellas me dijeron, hermana, eres nuestra compañera de lucha, no te preocupes, estamos te recorriendo para llevarte al hospital. Bueno, yo esperé por 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Cuántas feministas me ayudaron? No vino nadie. Ni una. ¿Cómo se llama? Dime tú, el movimiento de legalización del aborto en Argentina. Ni una. Ni una menos. Ni una menos. Pero hoy yo sería una menos. Me dejaron para ser una menos. Yo soy la una menos que ellas hablan. Yo soy una víctima del aborto, porque la única persona que me recorrió hasta el hospital no fue una feminista, fue un hombre, un violador en potencia, entre comillas, como ellas llaman, un hombre cristiano, que me recorrió hasta el hospital, donde yo quedé por 6 días internada, recibí muchísimas transfusiones de sangre y 2 noticias más. La primera, tuvieron que quitar una de mis trompas uterinas. La segunda, una firma médica de que yo había quedado imposibilitada de tener otros hijos, la infertilidad. ¿Qué más me dio de empoderamiento el aborto? 6 meses de síndrome posaborto. 6 terribles meses donde yo escuchaba lloro de bebé, donde no había bebé. Escuchaba lloro y sonido de bebé que me perseguía en la calle, en la farmacia, en el supermercado, en mi habitación. Era terrible sonido. Un bebé que lloraba todo el tiempo y no se cerraba eso. Yo estaba quedándome loca. Necesitaba beber. Me convertí en una chica alcohólica. Trabajaba para comprar el alcohol, para beber, para poder dormir, para poder vivir. Yo estaba pensando en suicidio hasta que, gracias a Dios, Él me dio la segunda oportunidad de mi vida. Porque mismo después de hacer un aborto y tener una firma médica de que yo nunca más podría estar embarazada, yo me embaracé nuevamente. Muchas chicas de pañuelo verde, a ellas les gustan llamar mi hijito, mi bebé, de error médico, pero para mí, es un milagro de Dios. Totalmente. Y por eso yo me convertí, porque sentí la vida creciendo dentro de mi barriga. Sentí la segunda oportunidad de Dios. Primero estaba grata con Dios por no morir. La segunda porque yo tenía la oportunidad de tener una familia. Ya no quería más saber del movimiento feminista y cuando salí estaba muy mal. Ya no tenía más el financiamiento porque me pagaba muchísimo para hacer protestas. Yo era financiada, ganaba más o menos $400 por protesta. Hacía 2-3 protestas por semana, entonces no tenía problemas financieros. Y cuando desistí del movimiento feminista, primero que yo fui muchísimo perseguida.
La segunda cosa es que ya no tenía dinero para nadie. Las únicas personas que me ayudaron fueron el movimiento Provida, que me dio amor, cariño, respeto y dignidad. Me dio total confianza, me dieron psicólogo, psiquiatra para tratar la síndrome post-aborto, me dieron comida, ropitas para mi hijo, me metieron en la universidad, me dieron empleo, me reestructuraron la vida. Hoy yo soy una hija del Provida en Brasil. Yo fui una mujer ayudada y que ahora hago lo mismo ayudando a otras mujeres también. Qué tremendo. Y toda esa iniciativa obviamente te trajo a la República Argentina para poder desarrollar charlas, conferencias, talleres. No sé, ¿cómo es la mecánica de estas postulaciones o de estas charlas que venís desarrollando? Porque hoy a la noche, a las 19:30, ¿no es cierto?, en Salta y Ovidio Lagos, vas a estar charlando y compartiendo con todas aquellas personas que se quieran acercar, así como ayer fue en Villa Constitución y bueno, has estado recorriendo diferentes lugares, ¿no? Sí, yo estoy recorriendo prácticamente toda Latinoamérica, tengo invitaciones para Estados Unidos, Europa ahora, todo Brasil ya percorrí, porque quiero contar mi testimonio, pero también animar a las personas a luchar de verdad por las mujeres y por las dos vidas, por la vida, por la familia natural, y principalmente para instruir a la persona de dar mecanismo para argumentar, estar en contra de todas esas ideologías que quieren destruir la familia y la vida de los no nacidos. Entonces, bien, estoy muy feliz de estar en Rosario y quiero decir que después de hoy, Rosario no va a ser más conocida por la tierra de Che Guevara, va a ser conocida ahora por la tierra de personas que tienen ganas de luchar por la vida. Qué bueno eso. Qué bueno eso. Invitamos obviamente a todas aquellas personas que quieran asistir, como decíamos, a la charla que va a estar dictando Sarah Winter, con quien estamos charlando y agradeciéndole su tiempo. Sabemos que es un tiempo bastante acotadito el que tenés, pero quiero quedarme con un detalle de algo que mencionabas recién. Mientras desarrollabas estas actividades feministas, decía, me pagaban por marchas, por protestas, $400 o la cantidad que sea. ¿De dónde salía ese dinero? Claro, de las fundaciones internacionales, como la fundación, hay las fundaciones públicas como el FMI, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, y a las organizaciones privadas como la IPPF, la Fundación Ford, Fundación MacArthur, Rockefeller, etcétera, que son las fundaciones principalmente de la Planned Parenthood, que son las personas que quieren legalizar el aborto porque saben que es un negocio muy lucrativo. Es el único negocio del mundo que convence a la mujer que matar tu propio hijo es un buen negocio. Es una cosa cool, es una cosa de la moda, es una cosa que te va a dar empoderamiento. Mentira, porque yo casi me muero. Soy un testimonio, una testigo viva de que el aborto no te soluciona problema, te desarrolla mucho más problema después, en su cuerpo, en su alma, en su psicológico. Y bien, estas fundaciones lucran muchísimo con la industria del aborto y quieren traer las industrias privadas del aborto para toda Latinoamérica. Entonces, primero se legaliza con la disculpa de que es legal, seguro y gratuito. Mentira, porque no es legal. Primero que no es legal, porque no es legal matar a un indefenso. Seguro que no es gratuito, porque de algún lugar, si se legaliza el aborto, tiene que sacar el dinero. Bien, como profesional de políticas públicas, puedo decir que ya en este mandato de las provincias y también de la presidencia y de las municipalidades, hay leyes de presupuesto que ya están aprobadas por todos los mandatos. No está previsto el aborto. Entonces, ¿qué van a hacer si no puede cambiar la ley? Un tipo de enmienda que va a ser necesario muchas votaciones, que se retrasa a otros temas más importantes. Entonces, vamos a suponer que tiene que sacar el dinero de algún lugar porque no se nace en árboles los billetes. Entonces, ¿de dónde se quita el dinero? La primera opción, aumentar los impuestos a las personas. ¿En serio? ¿Aumentar los impuestos de los argentinos que ya están desempleados, que ya están pasando por una crisis terrible? Que ya tenemos recontraimpuestos para todo lo que se tenga. Entonces, aumentar los impuestos, creo que la población no está muy de acuerdo. La segunda opción es quitar otro ministerio, de otra secretaría. Entonces, para la Secretaría de la Salud, tener dinero disponible para pagar más instrumentales, pagar más médicos, más plantones de médico, más anestesia, más instrumentales en general. ¿De dónde se quita el dinero? Puede se quitar del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de la Seguridad Pública, del Ministerio de la Educación, de estas secretarías, pero no creo que
reducir el salario de la policía o retrasar el salario de la policía sea una buena cosa, o construir menos escuelas durante el año lectivo. Entonces, de algún lugar se tiene que quitar el dinero. Entonces, ¿cómo el Estado, el gobierno público no va a conseguir hacer? Porque muchas mujeres van a querer hacer aborto, los hospitales no tienen siquiera pastillas para el dolor de cabeza, equipamientos para medir la presión arterial. En Argentina, ¿cómo quieren tener instrumentos para legalizar el aborto? ¿Qué va a pasar? Hay una demanda de mujeres que quieren hacer un aborto, entonces van a legalizar las clínicas privadas, entonces listo, el negocio está pronto. Es la nueva forma de exploración del cuerpo de la mujer instalada en Argentina. Tremendo. Sí. A propósito del cuerpo, y esta es la última pregunta que te hago, tu cuerpo es una evidencia de tu vida. Miro y veo tatuajes en los brazos, aquí también en tu rostro. Me imagino muchos de ellos seguramente deben haber sido de tu momento como feminista o como líder o referente dentro de ese movimiento. No, la verdad que no. ¿No? Yo siempre fui una chica que siempre me gustó mucho la cultura de rock and roll. Yo soy como, no sé si se dice rockera. ¿Sí? Siempre me gustó de Guns N' Roses, Iron Maiden. Siempre me gustó de dibujos. Yo hago dibujos, yo creo que dibujo muy bien. Ajá. Siempre me gustó. No me la digas, mayoría. ¿Te tatúas sola? No. No, pero la mayoría de los dibujos yo hice por lo mismo. Y hay solo la Frida Kahlo que tengo tatuada, que no sé qué voy a hacer arriba de ella para cubrir, porque está muy fea. Primero porque ya era fea naturalmente, segundo porque la tatuaje ya está peor. Pero la verdad que siempre me gustó estar más colorida. Ajá. Cuando era adolescente, por ejemplo, yo tenía el pelo de rojo, verde, azul, celeste. No tenía una cosa mucho que ver con feminismo, pero un poco más con... O sea, era parte de tu personalidad. Sí, siempre fue. Hasta hoy yo soy un poquito... mi pelo es casi blanco, siempre me gustó. Uh-huh. Sí. Bueno, mi pregunta apuntaba más allá de esta cuestión vinculada a los tatuajes, todo lo que has vivido, todo lo que ha sido tu vida. Imagínate que tenés la posibilidad de volver a nacer. ¿Volverías a transitar los mismos caminos por los que estuviste? Ya habiendo estado o habiendo caminado por las dos veredas, ¿elegirías una postura directamente? La vida te da esa chance de volver a elegir vivir tu vida. ¿Cómo la vivís? No, yo haría todo lo mismo. ¿Todo lo mismo? Sí, porque si no, no tenía mi hijo, que es la luz de mi vida. Y también ahora yo tengo la oportunidad de cambiar la vida de las mujeres de verdad. Yo hago parte de la Pastoral de la Vida en Río de Janeiro, ayudo muchísimo a mujeres, damos a ellas casas donde vivir, a las embarazadas que están en situación de riesgo, piensan en aborto. Y más o menos 4 años yo creo que ya salvé más de 500 bebitos, entonces estoy muy contenta con este trabajo. Estoy trabajando ahora en el gobierno del Bolsonaro bajo el Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos. Yo soy coordinadora nacional de políticas para la maternidad. Uh-huh. Estudié mucho, me gradué en relaciones internacionales con una especialización en crímenes en la administración pública, y yo tengo la chance ahora de desarrollar políticas públicas eficientes de verdad para ayudar a las mujeres de mi país. Qué bueno eso. Sara, te agradecemos enormemente este rato que nos regalaste, esta media hora en la que pudimos charlar y compartir, y volvemos a hacer la invitación para todas aquellas personas, hombres y mujeres, cualquiera puede asistir a la charla, ¿no? Claro, ¿sí? Todas las personas están invitadas. Solo pido cuidado un poquito con niños. Creo que una edad mínima de 12, 13 años está bien, porque tenemos mucho que estar atentos a la edad de los niños, porque hablo de violación, de droga, de esas cosas, y sabemos que son las otras que quieren convertir los niños en instrumento político. Nosotros somos los que queremos protegerlos. Exactamente. Te agradecemos una vez más, Sara. Muchísimas gracias por la oportunidad. Nosotros compartimos este buen momento en la tarde. Tenemos todavía mucho por vivir en medio de la programación de Red FM, así es que la invitación es para que no se vayan de la sintonía y nos sigan acompañando en la propuesta del día de hoy.